Respecto al recorte presupuestario a la educación, enfáticamente, imposible que estemos de acuerdo. Si queremos que efectivamente haya equidad en una sociedad, vayamos en un avance de desarrollo, la educación es la básica. Por lo tanto, nosotros generar o reactivar la economía. En nuestra propuesta, y que ya es parte también de la propuesta que está para el segundo debate, es los créditos que puedan darse a las pequeñas, medianas empresas, a mediana también, señalar que hay propuestas que tienen que ser manejadas a mediano plazo. Lógicamente el gobierno ha sido lento, no ha tomado las decisiones efectivas. El SRI, aquí se ha hablado de que se cobre a las empresas, pero por favor, si las empresas se han acostumbrado a las remisiones, el gobierno anterior, en la década anterior, se les dio 3 remisiones a las empresas. En este gobierno, igual una remisión, porque había un acumulado de 2.500 millones y se requería ese dinero, sin mi apoyo, por supuesto, pero la Asamblea lo aprobó. Por supuesto que hay que llegar a los consensos, pero para llegar a los consensos tenemos que entender que en este momento estas leyes que no son de iniciativa del Ejecutivo, si nosotros no las tratamos, sobre todo la ley de apoyo humanitario, entrará por el Ministerio de la Ley, sin los beneficios que han sido planteados y que fueron acogidos, pero no puede ser que ahora se plantee solo los beneficios. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Necesitamos... Lo que permite este proyecto de ley al país es tener cerca de 1.200 millones. ¿Para qué? Para seguir financiando el sistema de salud, para financiar los kits alimenticios, para apoyar a nuestros sectores de atención prioritaria. Para eso van a servir estas contribuciones. En relación a la contribución del 2% de las empresas que pertenecen a sociedades de paraísos fiscales, nuestra bancada está a favor de esa propuesta. Ya se ha mejorado, esperemos que se mejore la redacción y pues estamos dispuestos a votar a favor. Pero no podemos oponernos inicialmente no a la contribución de las empresas, porque yo estoy de acuerdo en que debatamos, si es sobre valores del 2019, sobre valores del 2020, debatamos, pero no nos opongamos. Probablemente haya sectores que tengamos que proteger, el sector agrícola, el sector turístico, pero por Dios, el sistema financiero, los bancos, ¿por qué no pueden aportar a los bancos? Entonces, debatamos, aportemos, pero no nos opongamos a las contribuciones solidarias en estos momentos. El recorte en educación no se trata de estar a favor o en contra, nuestra Constitución no lo permite. Yo entiendo que la presión fiscal es tremenda y entiendo que de alguna manera las autoridades tienden a tomar decisiones de esta naturaleza. Sin embargo, estamos en desacuerdo, no violenta nuestra Constitución. Lo ideal hubiese sido que se generen diálogos con los actores de las universidades y demás. Lamentamos que la decisión se haya tomado de manera precipitada y realmente creo que nuestra bancada, la posición mayoritaria será no respaldar esto porque obviamente violenta nuestra Constitución. En relación a si vamos a archivar o aprobar, no podemos darnos el lujo de aprobar, queridos ciudadanos, tampoco de dejar que esto pase por el Ministerio de la Ley, porque eso quiere decir que entraría la propuesta inicial del Ejecutivo y no tendríamos todos los aportes de los legisladores. Por tanto, tenemos que aprobar algo y tenemos que nutrir este proyecto de ley con todos los valiosos aportes que se están presentando en espacios como este. Redireccionar los recursos que tiene el Estado a la crisis. Segundo, cobrar impuestos, por supuesto, a los que más tienen. Nuestra base ha sido planteada ya. $4.500 como base, quienes ganan más de $4.500. Es necesario tener unas finanzas ordenadas, es necesario tener un cambio importante, por supuesto, respetando la autonomía del IES, del ISFA, del ISPOL, garantizando en todo momento, porque esos recursos son fondos propios, no son parte del presupuesto. En este sentido, decimos claramente a nosotros los ecuatorianos, estamos para cuidar a esas instituciones y las autonomías. Nosotros decimos públicamente también en cuanto a las universidades, por supuesto, el artículo 160 dice, claro, no podemos reducir el presupuesto en educación, pueden reducir en donde sea, pero menos en educación. Y nuestra posición, pues, por supuesto, en cuanto a las empresas, no deben contribuir, pero las empresas que están quebrando, las empresas que están en riesgo, las empresas para que no despidan a los empleados, podemos tener una especie de acuerdo, una especie de incentivos. Tú no me despides de empleados, entonces no pagas impuestos, nada más. Pero las empresas que han ganado ahora,
por esta pandemia, también tienen que ser solidarios, tienen que ser contribuir, hay que contribuir, pero no podemos ahogar a quienes generan los empleos. En cuanto al impuesto, los países fiscales, tiene que ser eso pragmático, contar que sea constitucional. Si ese 2% no afecta a los bienes inmuebles de todos los ecuatorianos, cuidado que yo creería que el consenso parte de la responsabilidad del bienestar común. Y el bienestar común debe de ser el ayudar a los ecuatorianos en esta crisis. Yo pensaría que el consenso de no poner más impuestos al pueblo ecuatoriano lo hay en la Asamblea Nacional. Recorte presupuestario de la educación, definitivamente no. Tajante, no. No podemos irnos en contra de la Constitución. Primero es inconstitucional y segundo es amoral. No más impuestos. Ese es el estandarte del pueblo ecuatoriano. Ese es el eslogan que tiene que tener el pueblo ecuatoriano ahorita. No más impuestos. Démosle alternativa al empresariado a que pueda contratar de otra forma para que en este momento de crisis, donde todos estamos fregados, donde a todos nos ha dolido, podamos de una manera sobre otra poder llegar a ayudar al pueblo ecuatoriano. Para nosotros es el archivo y hacia allá vamos enfocados. No más impuestos. Nosotros presentamos 3 proyectos de ley. El uno encaminado a defender a los trabajadores, porque en esta lógica de que se pongan de acuerdo las partes, nosotros estamos más en la línea de proteger al trabajador y sus derechos. Segundo, un proyecto de ley para que se cobren, para darle más fuerza de ley, para que se cobren las 500 deudas que las 500 empresas, ¿no es cierto?, más grandes del país tienen con el Servicio de Rentas Internas, 1.500 millones de dólares. Y yo presenté una iniciativa con 20 temas concretos, entre ellos una moratoria de 3 meses de pago de servicios básicos para que la gente que tenga que diferir esos pagos no tenga ninguna multa ni penalidad. Lo mismo con créditos hipotecarios, lo mismo con créditos con la banca pública y privada. Mientras el gobierno pretende, metiéndole la mano al bolsillo de los ecuatorianos, sacar 1.400 millones de dólares, si hiciéramos cosas como estas, un programa serio de renegociación de deuda externa, tendríamos cerca de 4.000 millones de dólares. Excesos de liquidez, 100 millones de dólares. Bonos, ¿no es cierto?, del Tesoro, bonos tributarios, 1.500 millones de dólares al menos. Cobrar las deudas. ¿Para qué le quieren sacar plata a la gente si no cobran a los que les deben? 1.500 millones de dólares más. Y el tema de los paraísos fiscales, con el cual estamos totalmente de acuerdo, que quienes tienen bienes en el país, pero son empresas de paraísos fiscales, paguen 100 millones de dólares. 7.000 millones de dólares frente a la propuesta del gobierno de 1.400. El primer consenso, Carolina, es no vamos a dejar pasar esto por el Ministerio de la Ley. No, claramente no, enfáticamente no. Recorte la educación, pero por supuesto que no estamos de acuerdo. Y aquí nosotros no somos serios, somos frontales. Si quieren sacar 98 millones de dólares, saquen del presupuesto de defensa. Solo 9 millones de dólares están ahí en compra de armamentos. La ministra del Interior... fiscales, absolutamente de acuerdo de que efectivamente se cobre ese porcentaje de impuestos. Nosotros hemos presentado un texto muy claro para que no quede la menor duda de que se quiere afectar a ningún bien de personas naturales en el Ecuador. La Asamblea emitió una resolución unánime solicitándole al ministro que no pague. Hoy sabemos que no solamente que pagó los intereses, sino pagó la deuda, mintió al país, por lo tanto tendrá que someterse realmente al juicio político en la Asamblea. Es el momento de dejar de lado los cálculos políticos, de poner por delante al país y no a las próximas elecciones. Que dejemos de defender o que se deje de defender a intereses de grupo y grupos poderosos, que podamos llegar a consensos siempre que cedamos posiciones, no con posiciones absolutamente dogmáticas con los cuales jamás va a haber consensos, porque ahí lo único que estamos viendo es generar un caos y unirse el agua y el aceite. Reconocer que las contribuciones deben ser de todos los sectores, las contribuciones son temporales, que lógicamente no afecten de ninguna manera, que beneficien a los que menos tienen. Ese es el trabajo que seguiremos haciendo en la Asamblea para poder enfrentar esta crisis que es tenebrosa, que es destructora. De acuerdo con el juicio político. De hecho, somos impulsadores del juicio político al ministro Martínez. Cuando Vilma Andrade plantea el tema de que no se topen las reservas internacionales del Banco Central, con lo cual incluso puede estar de acuerdo, ¿no es cierto? Me doy cuenta que la clase política no entiende la dimensión de la crisis y esto puede ser muy complicado.
Topando $0 de las reservas del Banco Internacional, ustedes pueden emitir bonos para que compren privados y con eso financien al Estado. En crisis como estas, lo peor es restringir mecanismos de financiamiento interno. Es lo peor, porque terminan deteriorando más la cadena de pagos. Y es tan grave actuar tarde como no actuar. Y por eso a mí me parece que es complicado. Ni pensar en un alargamiento de elecciones, porque lo que sí necesitamos en este momento es que los ecuatorianos, y hablo de los ecuatorianos, no de la fuerza política, de ninguna fuerza política, los ecuatorianos retomemos la conducción de un gobierno que en este momento no tiene ruta y por fin pueda venir democráticamente alguien a reemplazar, desde mi punto de vista, al peor gobierno de los últimos años, de los últimos tiempos democráticos. Gracias. Nuestra propuesta de reprogramación de pagos de créditos, instruyendo a la Junta Monetaria para que emita un procedimiento para que de manera obligatoria se reprograme el cobro de cuotas. También hemos insistido, porque esto tiene que ir de la mano de la rebaja de interés. Como ya mencionó la asambleísta Andrade, la Asamblea Nacional por unanimidad exhortó al Ejecutivo a no pagar la deuda, pagar una deuda. Y en este sentido, pues, estamos de acuerdo en que todo lo que ha pasado con el Ministerio de Finanzas realmente, pues, han hecho que el juicio político del ministro de Finanzas sea un tema inevitable. Esos 1.200 millones de dólares que este proyecto de ley intenta recaudar es para seguir financiando el sistema sanitario, es para pagar el kit alimenticio, es para pagar el tema de educación. Nos estamos quejando de que tenemos que respetar el derecho a la educación, pero no queremos tributar. Y no queremos lo peor, hacer una contribución temporal en estos momentos de crisis mundial. La ley no plantea tributos, plantea contribuciones solidarias, temporales, para enfrentar una crisis sanitaria, para salvar vidas de los ecuatorianos y ecuatorianas. Aprobamos los incentivos a las empresas en el 2018, la bancada social cristiana aplaudía. Ahora en este momento que el país, por un tema patriótico, requiere su aporte, se niegan. Eso la posición del partido es que no podemos gravar de más tributos provenientes del pasado o de la estabilidad financiera del pasado a la actualidad, a lo que estamos viviendo, a esta pandemia que está afectando a todos. Tributar para que sigan llevándose el dinero de la forma más miserable y descarada posible, como vemos los intentos de negociado de mascarillas, de las fundas de los muertos. ¿Para eso quieren hacernos tributar? Hay que tributar, cuando hay que tributar estamos de acuerdo, para que se mantenga el Estado dentro de líneas coherentes, para obras públicas, para salud, para educación, para tener bienestar común en los ecuatorianos, no para comprar mascarillas 4 o 5 veces más o fundas para muertos 4 veces 5 más, llevándose miserablemente el dinero de los ecuatorianos en esta pandemia. Hay el consenso por no más impuestos. 300 millones de bonos fueron pagados y lo que es peor, fuimos engañados los ecuatorianos, porque otra vez el mentiroso del ministro de Finanzas nos dijo que había pagado el capital para que lleguen 2.000 millones. Hasta este momento no llega nada. Lo que es más grave, pagó capital más intereses. Hasta este momento, hoy, no llega un centavo. Dicen que van a pagar también 811 millones en agosto. Lo que es más grave, con un premio de 50 centavos por cada $1.000. Juicio político al señor ministro de Finanzas. Sí, señores, la bancada social cristiana se ha pronunciado, no solamente a través mío, a través de distintos legisladores, de traer a juicio político al señor Martínez.